Anticolinérgico. Los fármacos anticolinérgicos también responden al nombre de antagonistas colinérgicos, bloqueadores colinérgicos, parasimpaticolíticos. Estos fármacos, como su nombre lo indica, lo que tienen es la propiedad de unirse al receptor y al unirse al receptor no producen, no desencadenan un efecto o no desencadenan los cambios intracelulares que ocurren con este receptor. Por eso son llamados fármacos anticolinérgicos. Vemos aquí el grupo de fármacos, sin embargo nos enfocaremos en unos fármacos muy específicos debido a que los bloqueadores ganglionares hacen parte de otra clase. Los bloqueadores neuromusculares también tendrán su específico en los fármacos como relajantes neuromusculares y nos enfocaremos en los antimuscarínicos, sin embargo en algunos en específico, debido a que los de mayor utilidad, como son los del árbol respiratorio, se verán en la clase de fármacos o en el vídeo de fármacos respiratorios. También otro grupo que es muy utilizado y que lo dejaremos por fuera en este caso es el caso de los fármacos que son utilizados para el Parkinson, que tendrán su episodio en lo que es la farmacoterapéutica de el Parkinson. Entonces podemos decir que principalmente nos vamos a basar en tres grupos tres grupos terapéuticos. El prototipo y la mayor parte de la clase que está basado entre atropina y escopolamina. Luego el grupo de fármacos que es utilizado a nivel ocular, donde destacaremos el ciclopentolato y la tropicamida. Y por último veremos un grupo de fármacos que se utilizan en la vejiga hiperactiva. Bien, el mecanismo de acción pues ya lo conocemos, ya lo vimos en los fármacos colinérgicos, esto es todo lo contrario, al bloquear los muscarínicos pues terminó disminuyendo el efecto que tenía este fármaco y podemos ver muy bien aquí que la acetilcolina cuando se quiere reunir al receptor muscarínico es pues desplazado por la atropina y la escopolamina. Es importante destacar que esta inhibición es de tipo competitiva, por lo tanto es reversible y pues por ende dosis dependiente. Como dijimos que no íbamos a basar en un grupo específico, es muy cierto que el glicopirrolato, juntamente con el tiotropio, son fármacos muy utilizados a nivel respiratorio, sobre todo en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que pues se verán en el episodio de fármaco respiratorio. Y si vale la pena, o en donde sí abordaremos, es en la tropicamida, que es a nivel ocular. Muy bien, vamos a los fármacos prototipos, que tenemos la atropina y la escopolamina. La atropina se utiliza principalmente o ha quedado en el uso para lo que es el tratamiento de la intoxicación por carbamato y organofosforados, como se comentó en la clase de colinérgicos. Y la otra indicación que tiene en la actualidad es para la bradicardia sintomática en pacientes hospitalizados y que vayan a recibir un marcapaso pronto. El resto ha venido siendo relevado en la práctica clínica por fármacos que tienen igual de eficacia o mayor eficacia y con un mejor perfil de riesgo, o sea, son más seguros. La escopolamina, a pesar de que ambos son unas aminas terciarias, antagonismo competitivo, la escopolamina tiene la capacidad de que es más liposoluble, llega más al sistema nervioso central y por eso es un fármaco que se utiliza mucho a nivel de, podemos decir, para la alteración del sistema nervioso central, como puede ser en la profilaxis de la quinetosis, no en el tratamiento. También es utilizado como una droga ilícita, ¿sí? La famosa burundanga. Al ser tan liposoluble, pues puede atravesar la piel, el tejido celular subcutáneo. Y también llega al sistema nervioso central, donde causa pérdida de la memoria reciente y euforia. Entonces, es utilizado mucho para eso. También un producto sintético, y vale la pena destacar que de hecho se utiliza mucho más la escopolamina que la atropina, que es el famoso N-butilbromuro de iosina o también conocido como butilbromuro, que es el nombre comercial, que lo nombraremos acá, sacándolo de publicidad, simplemente porque muchas veces el fármaco se utiliza muchísimo y no se comprende lo que tiene y además que su nombre no dice escopolamina directamente, sino que dice que al final es N-butilbromuro de iosina. Es ese fármaco cuyo nombre comercial, que tiene múltiples, pero uno de los más famosos mundialmente, es la buscapina.
Y como conocemos, un fármaco muy utilizado que tiene poder espasmolítico, al tener este N-butilbromuro-iosina, pues digamos no tiene tanta liposolubilidad como la escopolamina y por eso tiene mayor afinidad por los receptores periféricos y es muy utilizado a nivel lo que es para efecto espasmolítico visceral. Continuamos, vale la pena comentar que estos fármacos eh, son utilizados mucho para lo que se quiere hacer es, por ejemplo, cuando tenemos dificultad para la refracción, para medir la refracción se utiliza tropicamida o ciclopentolato. También es muy utilizado para la uveitis, ¿ok? En pacientes con uveitis se suele utilizar mucho esto y uno de los mayores usos para visualizar el fondo de ojo de manera cómoda y poder ver todo lo que es la parte de la retina o en pacientes que, por ejemplo, tienen catarata que no nos deja hacer el fondo de ojo, pues se le coloca esto y se puede ver muy bien el fondo de ojo. Un punto interesante es las reacciones adversas o el efecto, más que reacciones adversas, es el efecto de lo que se logra, sobre todo cuando estamos atropinizando a un paciente. Así como decíamos que el paciente colinérgico es un paciente que está húmedo, ¿sí? El paciente que se atropiniza, la idea es que esté seco como una pasa y rojo como un tomate. Eso es el comentario. Entonces podemos ver que es todo lo contrario. Lo primero que tenemos es que es un paciente que en vez de estar hiperhidrósico, es decir, que es un paciente que en vez de estar sudoroso, un paciente que va a estar completamente seco. Un paciente que además el paciente con intoxicación colinérgica va a tener cialorrea. Este es un paciente que va a tener serostomía. ¿Ok? Eh, Otro punto interesante es que es un paciente que va a tener estreñimiento en lugar de diarrea y va a tener retención urinaria en vez de aumento de las infecciones. Y un punto importante, que ya habíamos dicho, que es un paciente con tendencia a la hipotensión, el colinérgico, además bradicárdico, ese es un paciente todo lo contrario, taquicardia. Vale la pena destacar que la escopolamina, como habíamos nombrado anteriormente, pues esta imagen es para recordar, es muy utilizada como profilaxis de la quinetosis, no tratamiento. Sin embargo, actualmente se usan otros fármacos que pudieran tener un poco menos de efectos secundarios, pero no hay un fármaco que sea el prototipo y el ideal para esto. O sea, todos los fármacos son eficaces y presentan un perfil de riesgo favorable, sin embargo no están exentos de efectos adversos. Aquí tenemos una imagen muy interesante de cómo se va tropinizando el paciente y va cambiando y hay que hacer especial atención a dosis bajas de atropina. Dosis bajas de atropina por debajo de 1, específicamente 0,5 estaríamos hablando que tiene un efecto bradicardizante. ¿Cómo así que bradicardizante? Si dijimos que estos fármacos anticolinérgicos son taquicardizantes, además dijimos que una de las indicaciones en la actualidad es para bradicardia sintomática en pacientes que están próximos a un marcapaso. O sea, como voy a tener un paciente con una frecuencia cardíaca que está haciendo bajo gasto en 40, ponerle un medicamento que le va a bajar más la frecuencia cardíaca. Sin embargo, es un efecto a bajas dosis, a dosis terapéutica, que son mayores, estamos hablando mayor a 1, por lo general se puede usar hasta 4 miligramos. En estos casos, cuando es un paciente intoxicado, pues se usan dosis altas, hasta 10 miligramos, y se va dosis respuesta. Vamos atropinizando al paciente y mirando cómo va respondiendo sin miedo. Vamos evaluando la pupila, la frecuencia cardíaca, vamos evaluando todo, toda la reacción. Ahora, expliquemos un poco por qué las bajas dosis terminan produciendo bradicardia. Es un efecto descrito recientemente. Lo que teníamos era que eh, está incluido el receptor M1 a nivel presináptico. Entonces, bajas dosis de atropina tienen mucha afinidad por este receptor muscarínico, que es un receptor presináptico y que es un autorreceptor. Entonces, al ser un autorreceptor, inhibe la liberación, ¿cierto? Inhibe la liberación de acetilcolina y por lo tanto tendrá un efecto taquicardizante. Sin embargo, estas bajas dosis inhibe este receptor, por lo tanto, al inhibirlo, se libera adecuadamente la acetilcolina y produce efecto bradicardizante. Sin embargo, si aumentamos la dosis, nos olvidamos de esto, porque a pesar de que eso es un efecto que está ahí, pues posteriormente a la atropina antagonizar el resto de los receptores M1 y M3 y M5, pues terminamos teniendo
lo que es un efecto taquicardizante, que es lo que se desea en la práctica clínica. Es decir, que termina dado por un bloqueo por alta afinidad, pequeñas dosis que bloquean el autorreceptor, aumenta la liberación de acetilcolina y hace bradicardia. Y al aumentar las dosis no podemos olvidar de ese efecto. Muy bien, hablemos acá de los fármacos, sobre todo para hacer especial énfasis en lo que es el tratamiento de la hiperactividad vesical, como habíamos dicho, un fármaco que es muy utilizado, de hecho, durante mucho tiempo fue el fármaco de elección, es el tolterodina, ¿sí? Este fármaco era de elección, o es un fármaco muy utilizado, la tolterodina, para lo que es la hiperactividad vesical. Actualmente, un fármaco viene a suplantarlo un poco porque tiene mayor comodidad y menos efectos adversos, porque con la tolterodina teníamos mucha boca seca, serostomia. En cambio, la oxibutinina, que es un fármaco que se puede colocar en parche transdérmico, pues puede tener eficacia similar y con menos efectos secundarios. En cuanto al ciclopentolato y la tropicamida, son fármacos, como dijimos, se utilizan a nivel ocular. La principal diferencia, podemos decir, que viene dado por su vida media. Eso es principalmente, son ambos muy usados, son igual de seguros, son igual de eficaces. Sin embargo, vale la pena destacar que su vida media sí es diferente, ¿ok? Y es lo que nos lleva a seleccionar un fármaco en lugar de otro. Podemos decir que la tropicamida tiene una vida media de 6 horas, una acción más corta, y el ciclopentolato mucho más prolongado, que puede ser de 24 horas. Un punto importante que no dijimos anteriormente, pero que vale la pena destacar, ahora darle especial información a la atropina, es que la vida media de la atropina es cada 4 horas. Entonces, cuando estamos atropinizando a un paciente, le colocamos lo atropinizamos de manera correcta y lo vamos evaluando cada 3 4 horas. ¿Ok? Son los fármacos principales. La escopolamina, ya hablamos muy bien de este fármaco. El hipatropio, pues ya dijimos que se verá en el episodio de fármacos respiratorios. Y por último, vale la pena tomar en consideración que estos fármacos, además de producir dilatación de la pupila, estos fármacos que hablamos anteriormente, también suelen tener un efecto en la acomodación. Entonces, habíamos dicho que este efecto, esta pérdida de la capacidad de acomodación, es conocido como cicloplejía, la incapacidad de ver objetos de cerca, que era todo lo contrario a lo que veíamos con pilocarpina. La pilocarpina lo que hacía era un espasmo del músculo ciliar. Con este espasmo del músculo ciliar, una característica interesante es que tenía una mejora en la refracción o la capacidad para ver de cerca. Estos fármacos hacen todo lo contrario. Y pues son los fármacos antimuscarínicos más utilizados, como dijimos, son ciclopentrolato y tropicamida. Con esto finalizamos la clase hasta acá. Muchísimas gracias.